días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a Boquerón. Recordarles que esta es una trinchera de lucha, una trinchera de discusión política, mediática. A veces tocamos temas que están en coyuntura, a veces no. En esta ocasión, un análisis profundo al Cabildo del 1 de mayo, realizado por la Central Obrera Boliviana. Como siempre, nuestro plante titular. José, bienvenido. ¿Cómo estás, Tupac? ¿Todo bien? Nuevamente, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Y bueno, aquí con todo predispuesto para poder discutir sobre este hecho histórico de la Central Obrera Boliviana, un cabildo en un 1 de mayo, acompañada de movilizaciones a nivel nacional en un contexto de creciente tensión política. Muy bien, entonces vamos a ir de lleno. ¿Quiénes fueron? ¿Qué se dijo? ¿Qué se decidió? ¿Qué se viene para la siguiente semana? Son 4 preguntas que vamos a tratar de responder lo más rápido posible. Empecemos, José. ¿Quiénes asisten, o asistieron, mejor dicho, al Cabildo el día de ayer? El Cabildo fue básicamente trabajadores asalariados. Estamos hablando llegó la marcha desde Calamarca del Magisterio Urbano y Rural de Bolivia. Ha llegado una delegación minera de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Se movilizó un componente importante de trabajadores fabriles. Casi todos ellos, recordemos, población de la Ciudad del Alto, de las fábricas de la Ciudad del Alto. Participación del sector constructores. Constructores tienen diversas ramas, entre ellos los vinculados con caminos y con obras de los departamentos y de los municipios del país. A su vez, como constructores, digamos, del sector privado. Hemos tenido una participación, una delegación reducida, digamos, de campesinos principalmente del Departamento de La Paz, una delegación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, delegación de campesinos del norte de Potosí, es importante destacar esto, delegación de Bartolinas. Hemos tenido también participación de unas partes del sector gremial y, bueno, siempre históricamente los partidos marxistas que asisten en reivindicación del 1 de mayo. Al PC, al POR, digamos. Y la LORSI, digamos. Y la LORSI, claramente. Entonces, si tuviéramos que resumir, tenemos sectores convocados por la COP, principalmente obreros, magisterio y trabajadores de las empresas públicas, podríamos decir. Sí, y trabajadores de las empresas públicas, nos estaba faltando eso. Esos 3, como invitados o en delegaciones menores, digamos. En delegaciones, sí. Delegaciones menores, la CSUT-CB afiliada a la COP, sí. La Tupac Katari, las Bartolinas Cisas, el norte de Potosí y el Ebismo. Una delegación del Ebismo, sí. Ya. Sí, hay eso. Pregunta, José, ¿debería preocuparnos la cantidad de gente que vino? Esas más o menos 5.000 personas. ¿Tú dirías que son 5.000, que son más, que fueron menos? Lo podría dejar en 5.000 personas. No voy a tratar de ser preciso con los números porque creo que es entrar en una discusión que si el metro cuadrado está exactamente llenado de gente, no es funcional. Lo importante es, ¿fue una concentración grande? Sí, es una concentración grande, similar a la concentración que ha tenido el Cabildo del 11 de abril, justamente convocada por la CSUT-CB y sobre todo por la Tupac Katari de La Paz. Una participación importante de la gente, una participación grande de trabajadores asalariados. Nuevamente recalcamos eso, con sus condiciones y su organización. Muy bien. Quienes hablaron, yo te paso el dato que habíamos justamente construido, son 10 discursos, incluyendo el de Mario Argollo. 4 son campesinos, 4 son obreros, 1 es del magisterio y el 10º es Mario Argollo. Entonces a mí eso me parece interesante, esa paridad, pese a que la representación del cabildo, de la población del cabildo era principalmente obrera y magisterio. Los campesinos tienen la mitad de las intervenciones y la otra mitad la tiene justamente el sector obrero, ¿no? Yo creo que es importante eso porque en este escenario, si alguien se fija en los discursos y los pronunciamientos de la Central Obrera Boliviana, después del 5503, sí, se habla de los trabajadores. Siempre hemos asociado en Bolivia los trabajadores con los obreros. Siempre ha sido esta lógica de discurso de los trabajadores. En algún momento se habló de trabajadores como un fenómeno plural, pero poco a poco, a partir de las últimas décadas, se fue centrando exclusivamente a los obreros, asalariados. Pero ahora vuelve a haber ese discurso obrero campesino, esta idea de lo urbano, lo rural, como se decía antes, los trabajadores de la ciudad y del campo. Y una COP que dicen, todos somos parte de, todos nos estamos incorporando, todos luchamos juntos. La COP no es la central
exclusivamente de los obreros, es la ente matriz de los trabajadores asalariados y no asalariados del país. Y en eso la Alianza Obrero Campesina se ha ido fortaleciendo como discurso político, como discurso de integración, como una lógica de unidad del pueblo boliviano, que refleja esto, pero que les invito a todos los compañeros y compañeras a ver todos los pronunciamientos de la COP desde el 5503, habla de la Alianza Obrero Campesina, del Frente Obrero Campesino, de la lucha obrero campesina, de los trabajadores del campo y la ciudad. Se ha vuelto nuevamente una temática y una representación de lo que es la COP. Muy bien. Digamos, y siguiendo ese hilo, José, avancemos en los discursos. ¿Qué se ha propuesto? Porque han hablado mucho, yo siento que algunos dirigentes han sido muy precisos, sí. Otros se han explayado bastante, han tocado muchas temáticas y yo creo que genera una sensación en los medios de comunicación de no se ha dicho nada, o sea, no hay nada importante. Entonces, tu top 3 de los discursos del Cabildo. Yo tomaría 3 discursos centrales que siento que han sido los representativos. El discurso de Félix Nina, que fue el que apertura. Félix Nina es ejecutivo de la Central Obrera Departamental de La Paz, del sector fabril. Sumaría el discurso de Vilca, de Luisa Vilca. La de las Bartolinas. De las Bartolinas. Tengo entendido que no es del Departamento de La Paz, pero se puede corroborar ahí. Y cerrando el discurso de Mario Argollo, que fue el que era un corolario ahí. Y creo que el que además todo el país estaba esperando, digamos, a ver qué decía el ejecutivo de la COP. También porque es la figura mediática más fuerte, tiene ese peso por haber dirigido como ejecutivo nacional todo lo que fue el 5503, la lucha contra el 5503. Entonces, sí, se espera. Mario Argollo es una figura mediática, es un dirigente sindical que tiene cada vez más peso y que, todo el mundo esperaba, como dices, a ver qué iba a decir. ¿Y por qué seleccionas entonces Félix Nina y Luisa Vilca? Por la contundencia de sus discursos y por el carácter representativo. Estamos hablando, yo diría que el discurso de Luisa Vilca fue el discurso más interesante, más preciso, para ser correctos con la palabra, dentro de los discursos campesinos. Y diría que el discurso de Félix Nina fue el discurso más centrado de los trabajadores asalariados. Por eso destacaremos. Eso no quiere decir que el discurso de otros dirigentes no haya sido bueno, por si acaso. No es que el sector minero, no es que el sector de trabajadores de las empresas estatales no haya sido bueno, sino... Claro, ferroviarios, por ejemplo, hablaron muy bien, sí. Tiraron un montón de data. Luz y Fuerza también mencionó lo de la privatización, que hay que combatirla. Pero diría que estos dos fueron los discursos más representativos. Ya. No los únicos buenos ni nada por el estilo. ¿Tú cómo lo sientes? Tú, que has visto igual los discursos... ¿Cómo sentirías los discursos de Félix Nina, de Luisa Vilca, empezando por ellos dos, cerrando con Argollo? Yo coincido plenamente con lo de Luisa Vilca, porque siento que los discursos que tuvieron, principalmente el de Norte Potosí, está como muy perdido el compañero en un sentido de sí se entendía cuáles eran las demandas, pero no había esa fuerza reivindicativa que había en el discurso de Luisa, ¿no? Sí. Luisa fue muy precisa, arrancó hablando de la huipala, de cómo la retira el gobierno del palacio, de cómo ahí comienza ya todo un gesto simbólico en contra de lo popular, cómo es que ellos salen en movilizaciones contra este decreto 5503, cómo es que hay este intento de reinstauración colonial, y la Luisa es total e implacable en su cierre cuando dice, y esta lucha por nuestra dignidad es hasta las últimas consecuencias. O sea, cerró ese discurso la hermana y justamente tú decías, pues eso es lo que creo que la gente está escuchando, porque tú sentías en la población que estuvimos ahí nosotros cubriendo que la gente estaba cansada, estaba así como con una bronca cargada y estaba esperando el llamado a la batalla, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Luisa, 10 de 10, con ese discurso. Félix Nina me pareció muy preciso en el describir al gobierno, sí. Describir las demandas y describir y dar el colorario, digamos, de cuál es la solución, cuál debería ser la solución del Cabildo, digamos, la resolución del Cabildo, ¿no? Porque Félix Nina arranca diciendo, tenemos el intento de privatización de los recursos naturales, el entrego de las tierras raras, empieza arrancando con todo lo que es el tema del combustible, todo lo que es el tema de la inflación. Empieza desde ese sentido a pedir, a reivindicar lo que ya decía el pliego de la COP, que es Claro. abrogación de la ley de tierras, incremento salarial, defensa de los recursos naturales, y culmina diciendo,
Y creo que esta es la razón por la cual deberíamos ir a la calle, o sea, deberíamos salir al combate, ¿no? Y arranca el cabildo así, digamos, como diciendo, va por acá. Y le sumaría una cosa más de Félix Nina. Esta idea de tenemos que luchar todos juntos. Sí. Porque claro, si lo dejas común, es que están peleando por el incremento salarial afecta, como dice el gobierno, solo afecta a los formalizados. Por si acaso, datos del censo. No me crean a mí, no le crean al compañero Tupac. Revisen el censo. El 45% de la población de este país es asalariada. Es asalariada. Entonces, el efecto del incremento salarial no solo está con la gente que gana directamente el mínimo. Hay gente que gana por encima del mínimo, que no le afecta evidentemente, o que tiene, por sistemas de trabajo no les mueve mucho el piso. Y gente que gana por debajo. Ambos se mueven y se levantan de acuerdo al mínimo. No nos olvidemos que el salario mínimo nacional en el año 2005 era de 450 bolivianos. Y había gente que trabajaba por menos de ese salario más de 8 horas al día durante 6 días a la semana. Hoy en día creo que nadie trabajaría por 100, 150, 200 bolivianos 8 o 10 horas al día, 6 días a la semana. Se han movido un poquitito nomás. Entonces, es importante eso, porque en este escenario lo que te plantea es una lucha de, sí, nosotros como sector asalariado necesitamos, ese 45% de la población necesita pelear por eso, también la reivindicación del magisterio. Pero a la par de eso tenemos la unidad con los campesinos, la unidad con la economía popular. Ha habido participación de FEJUVES. Sí. Esta imagen es importante, que todos peleemos juntos. El 5503 se vence no porque vencen los obreros, no porque vencen los campesinos, vencen porque pelean todos pelean en esa acción. Y reconocer esto como la lucha de todos, porque a todos nos afecta, y más aún importante, sectores no asalariados diciendo, es necesario esto. ¿Por qué es necesario el incremento salarial? ¿Por qué es necesario pelear por incremento salarial? Porque eso es lo que dinamiza el mercado interno. La crisis que estamos viviendo hoy en día, la proyección del FMI, es una caída del 3.3% porque se está ahogando el mercado interno. Y al ahogarse el mercado interno, nadie vende. ¿Pero por qué nadie vende? Porque nadie tiene capacidad de compra. Y eso afecta no solo a los obreros, afecta a todo el sector de comercio, todo el sector de comercio. Si no puede vender, ¿de qué va a vivir? Al mismo sector de transporte le afecta. Y el que carga digamos, hay una noción ahí, una experiencia vivida de lo que fue el neoliberalismo. ¿Cuál es el sector que más pierde con la caída del mercado interno? El sector campesino. ¿Por qué? Porque ellos tienen que abaratar cada vez más sus productos porque si no, no sirve. Necesitan monetizar eso. No nos olvidemos que para que el 21060 funcione, para que los obreros pierdan un salario de $125 a $23, se necesitaba que los campesinos tengan que comer tierra y papa todo el año para poder vender productos tan baratos para que el obrero pueda consumir lo mínimo indispensable para sobrevivir. Entonces, en esa experiencia, el llamar a la unidad, el llamar a la lucha, y que los campesinos digan, sí, es también nuestra lucha esto, porque es contra un gobierno cara, pero también contra un gobierno patronal. Hay una doble condición, colonial y capitalista del gobierno, y hay que enfrentarse a eso. Y Félix Nina, yo creo que en su llamado de unidad, sí, ha logrado apelar a eso, ha logrado apelar a esa condición. Además, la condición orgullosamente indígena del mundo obrero. Una cosa muy potente de una reivindicación de lo indígena, de lo indio, de la clase obrera boliviana. Claro, que además siempre ha sido, lo indio en las ciudades siempre ha sido así, siempre ha sido obrero, artesano, gremial, claro, transporte, siempre ha estado ahí presente, más allá de que ha habido siempre un intento por la propia configuración colonial del país de ignorar, de decir, no, es que tú migraste, ya no eres indio, ¿no? Tú migraste, ya no eres aymara, ya no eres indígena, ahora eres boliviano, ahora eres ciudadano, ahora eres blanco, ¿no? Como si esa fuera la realidad, como si trabajar 16 horas fuera una cuestión así de solo en el campo, cuando las fábricas te revientan igual y con menos salarios y sin ningún tipo de derecho laboral, pero aún en las minas. Claro. Completamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo vamos entonces a entender el discurso de Mario Argüello? Yo creo que Mario Argüello llega al final, obviamente tiene que permitir que hablen todos los sectores, habló sector minero, sector fabril, todos los sectores, y la necesidad de un cierre de decir, bueno, esto es lo que el país necesita, necesitamos cambiar esto. ¿Qué es lo primero? Agenda nacional. ¿Por qué me parece importante la agenda nacional? Porque la agenda nacional es tomar las palabras de
del presidente tomar las palabras del gobierno y cambiarles el significado. Aceptar el reto y demostrarles, sí, nosotros podemos. ¿Y quién ha dicho que nosotros no podemos? No, lo dijo muy claramente Rodrigo Paz. Nosotros no queremos más pliegos petitorios, queremos agenda de trabajo. ¿Qué le dice la COP? Perfecto, nosotros estamos proponiendo una visión diferente del país. Una visión diferente sobre el problema de la educación, de la salud, de la reactivación minera. Cosas como hasta el Mercosur, que está en el pliego petitorio de la COP y está en su documento político. El gobierno no ha hablado nada de lo que es el asunto del Mercosur y eso nos va a afectar a todos los trabajadores, asalariados y no asalariados de este país. Es incorporarnos a un mercado de 400 millones de habitantes. En ese escenario, la COP te plantea qué vamos a hacer nosotros. Y entonces es capaz de pasar de una resistencia exclusivamente a muy bien. Esto se gana también proponiendo y mostrando que los trabajadores del campo y la ciudad podemos proponer algo diferente. Y esa es nuestra tarea. Esa es la tarea. Porque el gobierno lo va a tomar. No, al gobierno no le interesa tomar la agenda de trabajo de la COP. Ha hecho una provocación porque tiene un discurso colonial de creer que los obreros y los campesinos no pueden proponer nada. Que son, como se decía vulgarmente, levantamanos, voto carretilla o buscapegas. Claro. Ese es el ataque. Entonces, la entrada de Mario Argüello con la agenda nacional le mueve el piso al gobierno. Y yo siento que además logra fraguar como todos estos descontentos, porque cada sector iba explicando sus propias necesidades, ¿no? Lo hicieron los de las FEJUVE, lo hicieron el magisterio, lo hicieron los obreros, lo hicieron los campesinos. Pero como que Mario también logra fraguar, creo yo, toda esa suma, que además uno lo ve en el pliego de la COP, y lo ve en el propio voto de resolutivo del Cabildo, ¿no? Porque se votaron como 14 puntos. Pero Mario logra sintetizar eso, creo yo, en 3 cosas. Escucha. La primera, incremento salarial. Sí. Como una propuesta no solo de compensar la inflación, sino de volver a un sistema económico que fomente el mercado interno, que retroalimente el mercado interno, y eso beneficia a los gremiales, beneficia a transporte, beneficie a todos los sectores informales y formales. Primera medida, incremento salarial. Sí. Segundo, sintetiza toda la pelea de la ley de tierras como una pelea por la defensa no solo de la tierra-territorio, sino también de la forma de organización comunal y colectiva de las organizaciones campesinas. Y apelando en ese sentido a la contradicción pre-52, muy claramente mencionada, comunidad, latifundio. Sí. La memoria de lo que fue el latifundio antes de la reforma agraria del 53 es muy potente. Exactamente. Entonces, decíamos, incremento salarial 1, derogación de la ley de tierras 2, y tercero, defensa de los recursos naturales y soberanía nacional. Y desarrollo sobre esos recursos naturales. De acuerdo. Entonces, digamos, esta idea de soberanía nacional a partir de los recursos naturales, que es el apelar a esa memoria colectiva del año 2000-2003. Claro. Entonces, para mí, todas las demandas ha logrado fraguarlas ahí. Me parece que ningún medio de comunicación se ha tomado la molestia de escuchar realmente qué es lo que se ha dicho en el discurso, de ver qué es lo que se decía tras líneas, porque lo que lograba era eso, o sea, era reducir 20, 30 demandas a 3. Sí. A 3 que se pueden decir. Incremento salarial, derogación de la ley de tierras, soberanía nacional, recursos naturales. Sí. Listo, punto, puntual, 3 puntos. Y sobre eso, encima convocar a la lucha. Sí. Que era lo que también la gente esperaba. Claro. La gente esperaba, ya pues este cabildo no puede ser como el del Nilton, que es, bueno chicos, promesa que vamos a hacer cosas, ya promesa, digamos, ¿no? Sino de, ¿qué se hace? Ahí yo le sumaría, y quisiera tu opinión, la COP ha llamado al paro general movilizado, como en el 5503, por la abrogación justamente de todos los decretos y planteando una agenda diversa. ¿Qué escenario se abre con eso, en tu opinión? ¿Qué es lo que se está abriendo ahora? Primero, yo quisiera, digamos, señalar este punto de ¿por qué no van los campesinos? Porque yo creo que eso también articula todo lo que va a pasar la siguiente semana. Claro. Este gobierno ignorante conoce el campo porque lo ve en el avión, viejo. O sea, no tiene ni idea de lo que pasa en la vida real y no entiende de que el 3 de mayo es la fiesta de la Cruz. De la Cruz Estatal en Cochabamba, la fiesta de la Cruz en el Altiplano. Claro, es la fiesta, es uno de los eventos de reproducción social del campo más importantes del año. O sea, la fiesta de la Cruz se prepara con un año de anticipación, se contratan las bandas, se eligen los que van a pasar, se elige todo. Se elige la gente que va a participar en el Tinku, claro, en el de Potosí. Todo. Entonces, justamente es una fiesta súper importante que tenía el campo en eso, ¿no? Que además se cruzaba con un 1 de mayo que era viernes y que además era feriado largo, ¿no? Entonces,
este falso discurso de, ay, es que la gente no fue porque no le interesa la COP, es, hermano, tú no conoces cómo funciona el país, no conoces la cantidad de gente que ha vuelto a sus comunidades en este fin de semana, que va a volver. Claro. De ese fin de semana largo. Y que se va a encontrar con una COP que arranca una serie de movilizaciones, que profundiza la marcha del norte amazónico. Está llegando hoy, sábado, a la ciudad de La Paz. Se prevén movilizaciones para el lunes, el paro de transporte del martes. Entonces, ¿qué está haciendo la COP? ¿La COP decidió pelear decidió culminar la batalla en el Cabildo? No, nadie en su sano juicio, en los sectores populares decía, en el Cabildo van a tomar el gobierno. No. El Cabildo era el llamado a la batalla. Era cuando tú, digamos, suenas el pututo y convocas a las comunidades a decir, hay que dar una nueva gran batalla. Y lo das en la tranquilidad de decir, estas son las razones por las cuales estamos yendo a combatir, ¿no? Eso me parece central porque ordena lo que viene la siguiente semana. Sí. ¿Qué escenarios veo yo? Primero, una COP que va a iniciar una serie de marchas, de movilizaciones. Yo creo que todavía el paro así de fábricas, de minas, todavía no. Creo que va a haber un proceso escalonado de ir movilizando a la gente. Va a arrancar con marchas como comenzó con el 5503, marchas principalmente de dirigencias, sobre todo mineros, fabriles, magisterio urbano y rural. Creo que teníamos en el 5503. Trabajadores de las empresas públicas que están peleando porque no se privatice. Totalmente, exactamente. Estamos hablando de ENDE, que está peleando contra el decreto recientemente sacado con el gobierno, el 98, que es para evitar que se privatice la energía eléctrica de este país, es pelear porque no se privatice YPFB, es porque se pelear que no se privatice Entel, BOA. Entonces, se va articulando, esas marchas son de impacto nacional, porque has tenido movilización de la COP en Santa Cruz, has tenido movilización de la COP en Cochabamba, en Oruro. El grueso de los mineros se han movilizado en Oruro, porque ahí es el punto de llegada de Colquiri, Guanuni, Bolívar, Cañada Antequera y demás, que llegan a la ciudad de Oruro. Hay movilizaciones en Potosí, en Tarija, movimiento campesino movilizándose en Tarija. Todo eso apunta para la siguiente semana para fortalecerse. Exactamente. Tenemos, creo yo, también una COP que va a buscar aliados. Sí. Una COP que va a buscar aliados en los transportistas, que han anunciado paro desde el martes. Si no lo lograran con la dirigencia nacional, como pasó en el 5503, yo creo que ya hay espalda para lograrlo con las departamentales, que se dan cuenta que su dirigencia cierra 5 veces con el gobierno y el gobierno les hace pis en la cara básicamente 5 veces más, digamos, ¿no? O sea, les ha prometido 5 veces en 5 meses que se iba a solucionar el combustible y sigue sin solucionarse el combustible. Entonces, yo creo que ya las bases han logrado entender que sus dirigencias no les interesa movilizarse porque están acomodados bien con el gobierno y pueden llegar a salir coordinando directamente con la COP. Claro. Creo que ahí hay una alianza estratégica que está buscando la COP. Creo que también la marcha, insisto, la de Tierras Bajas, va a generar una movilización cada vez gradual en la ciudad de La Paz en contra de la ley de tierras. Hay el factor Tupac, que es importante. El factor Tupac. Pero espera, el factor Tupac yo lo entendería a partir del 6 de mayo. Sí, sería paciente. Exactamente. Porque el 6 de mayo anunció la Tupac Katari, concluye el plazo que se le había dado desde el Cabildo del 11 de abril con Nilton Condori. Y han dicho, si hasta el 6 de mayo no se cumplen las decisiones de nuestro Cabildo del 11 de abril, comienza la movilización el lunes que viene. Y lo que ha empujado para el arranque, no nos olvidemos, es la declaración de paro, tanto del transporte local como de las federaciones campesinas provinciales del norte. No nos olvidemos que ya cuando llegó la marcha a Caranavi, se tiró paro en el norte, en Caranavi, Coroy, Cochulumán y demás. Torques Yungas y norte de Paceño se han movilizado y han hecho paro. Entonces, se está fortaleciendo, se está reorganizando, y ahí, digamos, el rol de la COP es, como en el 5503, es esa casa grande en el que todos participan, todos se organizan, independientemente del peso de sus dirigencias. El gobierno está intentando negociar con las dirigencias, han negociado con una parte gremiales de la Corel Alto, con transporte, con la Confederación de Choferes, pero las bases se están organizando por debajo. ¿Y quién es el referente? La Central Obrera Boliviana. Yo te diría que en ese sentido entonces la COP entiende que su rol es, si fuera un partido de fútbol, jugar de armador. Sí. Arma, articula, juega al mediocampo. Cuando ve que está avanzando mucho el gobierno, toca para atrás. Cuando ve que puede avanzar, toca a sus delanteros. Porque ¿quiénes son esos defensas? ¿Quiénes son esos delanteros? Para mí, la minería, el sector minero es esa defensa, es ese último recurso de, bueno, si se pudre con los mineros adelante, ¿no? Entonces, defendiendo con los mineros. ¿Quién es su ofensiva de la COP? Yo diría que es el movimiento indígena campesino. Entonces, ¿qué espera la COP? Va a esperar a que su Kylian Mbappé, que su Vinicius Junior entren en el segundo tiempo. Claro. Entren en el segundo tiempo para romper
la defensa del gobierno. Mientras tanto va a resistir, va a estar con sus fabriles, va a estar con magisterio, va a estar con trabajadores de empresas públicas, con pequeñas delegaciones de mineros, desgastando al gobierno, Sí. resistiendo, jugando al desgaste. Y en el segundo tiempo, cuando ya se hayan organizado la Tupac Katari, se haya organizado la CSUTCB, se haya organizado Feliciano Vegamonte desde la Levista, se haya organizado Norte de Potosí, ahora sí. Y yo creo que ese ahora sí, recién 10 de mayo, 9 de mayo, recién de aquí a por lo menos 10 días. Y hay que entenderlo eso en esa clave. El movimiento son dos estrategias de movilización que cuando se empalman, como vimos en el 5503, son contundentes. El movimiento campesino tiene que organizarse de una manera mucho más lenta, su proceso de organización, pero su tiempo de lucha puede ser mucho más largo. Como decía Felipe Quispe, después de la siembra, después de las fiestas, podemos aguantar un mes parando, un mes de bloqueo de caminos. Se puede aguantar por las condiciones económicas de las estructuras campesinas. Viceversa con el obrero. El obrero puede organizarse más rápido, combatir más rápido, pero cuando se va al paro con todo no aguanta tanto tiempo. No es tan fácil mantener un paro tanto tiempo, pero puede ser muy contundente en un tiempo corto. Si uno combina estos dos tiempos, el tiempo del agro, el tiempo de la fábrica y el tiempo de la mina, ahora sí tienen lo que pasó en el 5503. Es decir, un paro general con bloqueo de caminos, que es la herramienta más contundente que tiene la Central Obrera Boliviana para hacer retroceder al gobierno. Y si no nos creen, para ir cerrando, creo yo ya, José, Sí. Si no nos creen, la mejor señal de que se viene una segunda ola de protestas ha sido el anuncio, 3 horas después del Cabildo, del acuartelamiento de toda la policía en el Departamento de La Paz. O sea, el gobierno que basurió, que intentó denigrar, humillar al Cabildo diciendo no fue nadie, no representan nada, es el mismo gobierno que puso a todos los oficiales y suboficiales de la policía bajo acuartelamiento. Si la COP no representa nada, ¿a qué le tienes miedo, papá? ¿A qué le tienes miedo? ¿No? Entonces, justamente el gobierno se contradice, ¿no? Porque no le cuadra el discurso, pero le cuadra la represión, digamos, ¿no? Entonces, acuartela a la policía porque sabe que se viene una ola de protestas y ya empieza a atrincherarse, ¿no? Yo creo que esa sería como la lectura. Las movilizaciones recién comienzan. En un sentido, Magisterio viene combatiendo 2 semanas, la marcha de norte de Amazónico viene caminando más de 20 días. Sí, ya había un primer momento de la movilización. El lunes comienza un segundo momento intermedio de articulación, de masificación de la protesta, para en un tercer momento recién radicalizar esa protesta con el apoyo de la Tupac Katari, con el apoyo de Norte Potosí y el apoyo de la CSUTCB Vista. De acuerdo. Sería nuestro escenario para Boquerón. De acuerdo. Excelente. Entonces, eso ha sido el análisis de hoy. Han visto, hemos hablado un poco de quiénes asistieron, qué se habló, qué se determinó, qué leer, a qué estar atentos simbólicamente, los tiempos que se vienen. Déjennos sus dudas, por favor, en los comentarios. Dennos like, compártanlo para que le llegue a la mayor cantidad de compañeros y compañeras de cara a este proceso de reorganización. José, tus palabras finales. Hay que estar atentos a lo que se viene. Sería un error subestimar al movimiento obrero campesino de este país, pero hay que estar atentos a cómo se va a desplegar esto de manera concreta. Es una oportunidad de lucha, ¿sí? Un momento sobre todo de construcción. Se está reorganizando este bloque popular que ya viene con ciertas victorias, pero sigue en esa mira de es necesario cambiar la situación actual porque merecemos un país mejor. Exactamente, esto ha sido entonces Boquerón. Nos estamos viendo en una próxima ocasión y nos vemos en las calles. A todos los que vayamos a estar en las protestas, que es ahí donde hay que estar, ahí es donde hay que articularnos. Ha sido un gusto.